Hermanos, tengan todos muy buenas noches. Gracias al Señor que me permitió llegar. Antes de comenzar, les pido que por favor me acompañen en una breve oración para encomendar este tiempo a nuestro Señor. Padre, bendito y santo Dios, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, queremos agradecerte porque tú nos has traído a este lugar para ser expuestos a la predicación de tu palabra, para poder reunirnos como un solo pueblo, a clamar a ti, Señor, por aquellas necesidades que tú conoces de antemano. Y ahora, Señor, que tu palabra va a ser predicada, te ruego que conforme a la gracia que nos has concedido en tu Hijo Jesús, obres en nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, que es viva y que es eficaz, pueda transformarnos cada vez más al carácter de nuestro Señor y Redentor, y que a través de este sermón del monte que tú nos dejaste en tu palabra, podamos ser moldeados, Señor, a la imagen de tu Hijo. Te rogamos esto, Señor, y te pedimos que nos ayudes y que me ayudes a mí en mi debilidad a poder predicar con fidelidad tu palabra, Señor. Te lo pido, Padre, y encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Estimados hermanos, antes de proceder a leer la porción de la palabra que corresponde a esta noche, quisiera que me acompañen a realizar un pequeño ejercicio de memoria. La mayoría de nosotros hemos tenido la bendición de poder trabajar y recibir una remuneración económica por nuestro trabajo. Y a través de esta remuneración hemos podido cubrir necesidades básicas, necesidades personales, las necesidades de nuestra familia, y en determinados momentos hemos podido ahorrar con el fin de poder comprar cosas que anhelamos tener. En alguna ocasión, cuando nos llegó el momento de recibir ese objeto que quisimos, experimentamos esa sensación de placer o de felicidad, porque al fin logramos obtener lo que deseábamos. Tal vez ese teléfono de última generación, tal vez ese carro por el cual nos esforzamos tanto ahorrando, o esos zapatos o esa prenda de vestir que aunque salió bastante costosa, decidimos comprarla sin ningún tipo de reparo porque consideramos que valía la pena. Sin embargo, hermano y hermana, yo quiero preguntarte, ¿cómo te sentiste cuando perdiste o se deterioró alguno de estos objetos? Si alguna vez has sido víctima de hurto o de robo, ¿cómo te sentiste cuando te despojaron de tu teléfono celular que tanto querías? O si alguna vez has pasado por esta experiencia, ¿cómo te sentiste cuando chocaste gravemente tu carro o fue deteriorado por otra persona? ¿Cómo te sentiste cuando esa prenda de ropa que tanto te gusta y que tanto dinero te costó se deterioró de tal forma que no pudiste usarla más? Al realizar este ejercicio de memoria, no solo quisiera que recordaras lo que ocurrió, sino especialmente que recuerdes cómo te sentiste en esta situación. Tal vez cuando ocurrieron estas cosas, lo primero que se te vino a la boca fue un gloria a Dios. Gracias, Señor, porque permitiste que me robaran el iPhone 14, por el cual me endeudé por 1 año y todavía lo sigo pagando. O tal vez dijiste, gracias, Señor, porque choqué el carro último modelo que me costó ahorrar por 5 años sin poder salir de vacaciones con mi familia. Aunque suene muy piadoso, es muy probable que no hayas dicho tales cosas. Lo más probable es que en medio de una intensa sensación de frustración, de impotencia, de rabia, decepción o tristeza por la pérdida material que sufriste, te pusiste a pensar en aquellas cosas que pudiste haber hecho para evitar lo que ocurrió. Te pusiste a pensar, hubiese tomado esta vía, o hubiese salido en un horario diferente, o hubiese guardado el teléfono en otro lugar para que no me lo robaran. Y en algunos casos, seguro pensaste en todos los males que esa persona que te robó o que te afectó materialmente se merece. Seguramente recordaste todos los salmos imprecatorios que has podido leer en tu vida y los proclamaste contra esa persona. Ahora bien,
Al punto al que quiero llegar con esto, hermanos, es que las emociones y las reacciones que surgen naturalmente de nosotros cuando sufrimos estas situaciones de pérdida es una muestra de la perspectiva errada que tenemos sobre las riquezas. Esto deja en evidencia las motivaciones viciadas del corazón y lo difícil que es para el hombre disfrutar correctamente de los bienes terrenales, porque generalmente existe una relación de apego y falsa seguridad. El pasaje que nos corresponde considerar en esta noche nos ayuda a entender con claridad esta realidad. Ahora les pido que por favor abran sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21. Leo para ustedes y también lo tienen en pantalla. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El mensaje que quiero compartir con ustedes esta noche lo he titulado de la siguiente manera: una justicia mayor, la búsqueda del tesoro celestial. Y desarrollaré este mensaje a través de 3 encabezados o 3 puntos principales. El primero de ellos, una justicia mayor que no atesora lo terrenal, versículo 19. El segundo, una justicia mayor que atesora lo celestial, versículo 20. Y tercer y último punto, una justicia mayor que atesora con el corazón, versículo 21. Y el tema central o la columna vertebral de este mensaje es el siguiente: motivado por una justicia mayor propia de los ciudadanos del reino de Dios, el cristiano debe abstenerse de procurar tesoros terrenales y enfocarse de todo corazón en procurar tesoros celestiales. Hermanos, por la gracia de nuestro Dios, los días miércoles se ha venido predicando de forma expositiva y consecutiva el sermón más extenso y más impactante proclamado por nuestro Señor Jesucristo. Y este es el conocido Sermón del Monte. Como se ha mencionado en prédicas anteriores, esta porción de la Escritura representa en su forma más pura la verdadera contracultura cristiana. ¿Por qué razón llamamos a esto contracultura cristiana? Porque básicamente no existe un solo párrafo de este sermón en el cual no se marque este contraste entre las normas cristianas y las no cristianas, o los principios del reino y los principios del mundo. Tal como afirma John Stott, aquí, en el Sermón del Monte, hay un sistema de valores cristianos, de norma ética, de devoción religiosa, de actitud hacia el dinero, de aspiraciones, de estilo de vida y de relaciones del cristiano, todos y cada uno de los cuales están totalmente en discordancia con los del mundo no cristiano. Y debemos recordar cuál es el tema principal del Sermón del Monte. Es el Evangelio del Reino de los Cielos. Este magistral sermón está compuesto por puntos o por divisiones bien definidas. Es una obra magistral que el Señor organizó de una forma orgánica, donde cada una de sus partes se conecta de forma natural. Y para no perder de vista este orden y la perfección de este sermón, hagamos un breve repaso de esta estructura. En primer lugar, vemos cómo el Señor Jesús habla de los ciudadanos del reino. Esto lo hace capítulo 5, versículo 3 hasta el versículo 16. Aquí Él describe el carácter del ciudadano del reino, las bienaventuranzas que el ciudadano del reino goza y su relación con el mundo. La segunda sección, que es una de las más extensas, el Señor representa una justicia mayor
¿Qué es la justicia del reino? La elevada norma de vida que exige el Rey de los cielos. Y esto lo hace desde el versículo 17 del capítulo 5 hasta el versículo 12 del capítulo 7. Se trata de una justicia que está completamente de acuerdo con los principios morales del Antiguo Testamento. Recuerden que el Señor interpretó la ley correctamente, dejando a un lado la interpretación viciada de los fariseos. Pero esta interpretación que da el Señor no va de acuerdo, bajo ningún concepto, con la interpretación y la aplicación que daban los fariseos en aquel momento. Y la tercera sección es la conclusión del sermón, donde el Señor Jesús da una ferviente exhortación a que entren en el reino. También deja claro cuál será el fin de aquellos que dicen ser cristianos y no lo son, y de aquellos que son simples oidores, pero no hacedores de la palabra. Y lo hace desde el versículo 13 hasta el versículo 27 del capítulo 7. Ahora bien, nosotros nos encontramos en la segunda sección, en la cual el Señor habla de la verdadera justicia del reino, una justicia mayor, totalmente diferente a la justicia que el mundo conoce. Y siendo así, les invito entonces a que consideremos nuestro primer punto, que es una justicia mayor que no atesora lo terrenal. Leo nuevamente el versículo 19 para ustedes. Dice el Señor: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Hermanos, lo primero que quisiera resaltar de este versículo 19 es que comienza con un mandato expreso: no os hagáis. Aquí el Señor da, en primer lugar, una prohibición, enseñándole con claridad a su audiencia qué era lo que no debían hacer. Y con esto, el Señor traza un patrón de contraste que se repite a lo largo del sermón. Este contraste que hace el Señor Jesús busca magnificar la justicia del reino de Dios en comparación con la justicia terrenal y corrompida de los hombres. Y en el contexto particular de nuestro pasaje, Él compara la justicia del reino con la justicia viciada de los fariseos. Veamos algunos ejemplos. En el versículo 5 del capítulo 6, el Señor dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. En el versículo 7 del mismo capítulo 6 dice el Señor: y orando, no uséis vanas repeticiones. En el versículo 16 hace el mismo contraste. Dice el Señor: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Y este mismo patrón se repite a lo largo del Sermón del Monte. Si observamos este mandato, es importante recordar que el Maestro le está hablando principalmente a sus discípulos, a aquellos que habían creído en Él. Y no solo les estaba hablando con la autoridad propia de un maestro, sino que también le acompañaba su absoluta autoridad divina. Se trataba del Verbo encarnado, el Creador, el sustentador, el dueño de todo lo que existe. Estaba profiriendo estas palabras: no os hagáis tesoros en la tierra. Y lo que quiero precisar es que esto es un mandato radical que da el Señor Jesús. Él no deja opción o alternativa alguna. Esto quiere decir que todo cristiano está llamado a obedecer el mandato dado por su Señor. Repito: no os hagáis tesoros en la tierra. Para poder entender mejor la naturaleza de esta prohibición, creo que es necesario que aclaremos aquellas cosas que el Señor no está prohibiendo cuando le dice a sus discípulos: no os hagáis tesoros en la tierra. En primer lugar, el Señor no está condenando a las posesiones materiales en sí mismas. Es decir, que el problema no radica en los bienes materiales y tampoco está condenando el derecho de propiedad privada. Si nosotros revisamos el Antiguo Testamento, nos daremos cuenta
que uno de los personajes principales del libro de Génesis, Abraham, era un hombre rico, pero Abraham fue un hombre justo delante del Señor. De la misma forma, si nosotros leemos el libro de Proverbios, podemos observar cómo el Señor llama a través del proverbista a imitar a la hormiga, que trabaja y prepara su alimento para el invierno. Es decir, que el problema no es la riqueza o los bienes propiamente. El dinero puede ser una gran bendición si no es un fin en sí mismo, sino un medio hacia un fin determinado. Y por supuesto, este fin debe ser conforme a la voluntad de Dios, conforme a la ética del reino de Dios. De ninguna manera, hermanos, este mandato debe ser interpretado fuera de su contexto bíblico al que pertenece, y mucho menos debe ser usado fuera de contexto para apoyar ideologías económicas o políticas que atenten contra la propiedad privada. Esto no es lo que el Señor Jesús está queriendo hacer. En segundo lugar, vemos que el Señor no está prohibiendo al cristiano comprar bienes que suplan necesidades reales, bien sean personales o familiares. Ninguna persona sensata puede decirle a otra: oye, mi hermano, estás viviendo la buena vida, te compraste una cama. No, necesito una cama para dormir. O hermano, te estás dando la buena vida porque compraste una nevera. La nevera es necesaria para poder refrigerar los alimentos. El Señor no está condenando esto, que uno pueda tener los recursos para comprar aquellas cosas que son necesarias. Y tampoco el Señor está promoviendo lo que se conoce como ascetismo. El ascetismo es una filosofía que busca, por lo general, que el sujeto se abstenga por completo de los placeres materiales. Ellos dicen que a través de esta práctica ellos purifican su espíritu o su alma. Esto no es lo que el Señor está enseñando. Tampoco está prohibiendo al cristiano ahorrar para cubrir gastos futuros, evidentemente gastos que puedan ser previsibles. Por ejemplo, si tenemos un hijo que está pronto a iniciar su periodo universitario, sabemos que debemos contar con los recursos para ayudarlo a pagar su universidad. O si necesitamos cubrir los gastos de un tratamiento médico o de una operación a futuro, debemos ahorrar con este propósito. Y de esta misma forma, los ahorros que podamos tener nos sirven para cubrir emergencias futuras, cosas que no sabemos pero que pueden ocurrir, algún imprevisto, algún accidente, y es sabio poder hacer esto. Y un ejemplo de que Dios no condena esta actitud es la vida de Daniel y la vida de José y el consejo que José le dio al faraón, de que él ahorrara, de que él almacenara granos para poder soportar los tiempos de hambre que debía enfrentar Egipto. Y aún mejor, el Señor nos muestra que él usó providencialmente el obrar de José y la asesoría que le brindó al faraón para preservar la vida de su pueblo. Porque si José no hubiese tomado esta previsión, no hubiese tenido los recursos para poder ofrecerle a su padre, a sus hermanos y al resto del pueblo de Dios. En cuarto lugar, hermanos, el Señor no promueve un desprecio por los bienes materiales. Tampoco nos prohíbe disfrutar con un corazón agradecido de las bendiciones que Él mismo nos provee. No solo para cubrir las necesidades básicas, como los ejemplos mencionados, sino también para poder tener tiempo de esparcimiento personal con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras esposas, porque todo esto forma parte de la gracia de Dios. Si el Señor le provee a usted los recursos para que usted pueda hacer un viaje a la playa, por ejemplo, con su esposa, con sus hijos, y usted puede disfrutar de un atardecer, o puede ir al bosque, a la montaña, pasar un tiempo con su familia, tenga presente que es el Señor el que le está proveyendo estos recursos y que usted debe disfrutarlo y ser agradecido con el Señor por eso. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es lo que el Señor manda que no se haga? El Señor le prohíbe a su pueblo acumular riquezas
de forma egoísta, con avaricia y con motivaciones equivocadas, que busquen glorificar y exaltar al hombre y no glorificar a Dios. El Señor prohíbe expresamente que se acumulen riquezas terrenales si esto implica descuidar los aspectos más esenciales en la vida del creyente. Por ejemplo, el amor hacia Dios, que no solo se debe manifestar en palabras, sino a través de hechos. Y esto involucra la mente del creyente, el corazón del creyente y todas sus fuerzas. Y por supuesto, esto también involucra el amor hacia el prójimo. Si para obtener riquezas el cristiano tiene que descuidar su relación con el Señor y la manifestación de amor hacia Dios y hacia el prójimo, está muy mal. Y esto es lo que el Señor está prohibiendo abiertamente. Como vimos en el sermón del domingo pasado, a Dios le importa en qué trabajamos y especialmente las motivaciones por las cuales trabajamos. Y hermanos, reflexionar en esto es muy importante, porque la motivación para obtener, administrar e invertir los recursos económicos que Dios provee es muy diferente a la motivación que tienen los incrédulos. Es muy diferente. El cristiano vive para la gloria de Dios. El incrédulo vive para su propia gloria. Ahora bien, es legítimo que podamos preguntarnos, ¿por qué razón no se deben hacer tesoros en la tierra? Y en primer lugar, y resulta la razón más obvia, porque el Señor así lo ordena. Y lo que Él mande debe hacerse, entendiendo que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y en este sentido, hermanos, debemos tener presente que Dios no está obligado a explicarnos por qué Él nos da los mandamientos. Dios no debe rendirnos cuenta a nosotros. Nosotros somos los que rendimos cuentas a Dios. Pero aún así, en su infinita gracia y en su bondad, el Señor se toma la tarea de explicarnos por qué nos da este mandato. Y eso debe maravillarnos y producir en nosotros un profundo agradecimiento con nuestro Dios. Y la razón de este mandato, de no hacer tesoros en la tierra, es entendible y es claro para todo aquel que ejerza su sentido común. Y es que las riquezas materiales, tarde o temprano, perecerán. Tarde o temprano perecerán. Usted sabe muy bien que cuando usted adquiere un bien material, eso que usted está comprando o que tal vez le están regalando, no le va a durar toda la vida. Tarde o temprano usted lo va a perder o eso va a dejar de cumplir su función. Incluso su propio cuerpo, hermano, su mente, con el pasar del tiempo se va deteriorando y usted no va a contar con la misma fuerza para poder trabajar y tener las riquezas que tal vez usted quiera alcanzar. Se va a deteriorar hasta que le toque morir. Y en esa misma medida, la confianza o la esperanza que el hombre deposite en las riquezas materiales está atada al carácter temporal, efímero y perecedero de estos bienes. Y aquí nuevamente el Señor marca una relación de contraste. El Señor Jesús está mostrando que es lógico, hermanos, y que es sensato para el hombre escoger aquellos tesoros que no perecen, que son los tesoros celestiales, y no aquellos que sí perecen, que son los terrenales. Lamentablemente, aunque sea un argumento en gran manera lógico y sensato, el hombre caído no tiene la capacidad de tomar la decisión correcta, porque el pecado nubla su entendimiento a tal punto que aún para tomar decisiones tan claras como estas, no es capaz de hacerlo, porque su propia maldad, su propia naturaleza corrupta se lo impide. Pero el cristiano, cada uno de ustedes que está escuchando lo que el Señor le ha ordenado, sí tiene la capacidad no solo de entender, sino de obedecer este mandato, conforme el Señor lo ha expresado en su palabra. ¿Por qué razón?
porque usted, hermano, ha sido liberado de la esclavitud del pecado. Usted está revestido de esa ciudadanía celestial que le permite andar conforme a esa justicia que es mayor. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos aprender del ejemplo de Job. En el capítulo 1, versículo 21, él dijo lo siguiente, leo para ustedes. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nosotros debemos aprender la actitud y la confianza de Job. Luego de entender por qué esta justicia mayor no debe buscar los tesoros terrenales, les invito a que consideremos nuestro segundo punto. Una justicia mayor que atesora lo celestial. Versículo 20. Leo nuevamente para ustedes, dice el Señor. Sino, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Hermanos, como vimos anteriormente, el Señor no solo le da a sus discípulos la prohibición, indicándoles qué cosa no debían hacer, sino que además el Señor les brinda un mandato en sentido positivo para decirles lo que sí deben hacer. ¿Qué es lo que los creyentes deben hacer? Tesoros en el cielo. El Señor lo dice claramente, haceos tesoros en el cielo. Y es importante notar el espíritu detrás de este mandato, porque el Señor no quiere que sus hijos permanezcan ociosos, absteniéndose de hacer lo malo, pero sin procurar lo bueno. El Señor no quiere esto. El Señor quiere que sus hijos trabajen diligentemente por aquello que vale la pena, por aquello que es eterno, por aquello que no perece. Y aunque el Señor no especifica en esta porción de la Escritura a qué se refiere cuando habla de tesoros en el cielo, podemos entenderlo a la luz de otros pasajes de la Escritura. Brevemente, en primer lugar, nosotros inferimos que el Señor no está hablando de bienes o riquezas materiales que nos esperan en el cielo. Esto no es lo que el Señor está queriendo decir. No piense que usted va a manejar humildemente un carrito dañado que apenas prende empujado y que en el cielo el Señor le va a regalar un Ferrari. No piense eso. Tampoco piense que si hoy día va a vivir en una casa donde tiene goteras, donde la luz no funciona muy bien, el Señor en el cielo le va a regalar una mansión con piscina, con cancha de tenis, con campo de golf. No, hermano, esto no es lo que el Señor ha prometido. Hermano, no existe y jamás, escúcheme bien, no existe y jamás existirá ningún objeto en el universo que pueda ser llamado tesoro y que sea más preciado que la sola presencia de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad. No existe. Tenga eso presente, no existe. En el cielo, cuando el Señor nos permita estar con Él por la eternidad, su presencia será el tesoro, el bien más preciado de su pueblo. Cuando el Señor nos habla de tesoros celestiales, podemos pensar que el Señor no está enseñando una doctrina de méritos o la existencia de un baúl donde usted va a almacenar su recompensa. En otras palabras, no significa esto que por sus buenas obras usted puede aperturar y alimentar una cuenta de crédito que luego, cuando esté en el cielo, se la va a cobrar a Dios. No piense eso, porque esto contradice totalmente la gracia del Evangelio. La gracia del Evangelio nos enseña que todas las cosas que hemos recibido en el plano terrenal y que recibiremos cuando estemos con el Señor es por el puro afecto de su voluntad, no por mérito alguno. Ni usted ni yo podemos hacer algo que nos dé el derecho de exigirle algo a Dios. No vamos a llegar al cielo, Señor, ya llegué, me corresponde lo mío. No piense que va a ser tal cosa. Usted está imaginando un cielo diferente al que muestra la Biblia.
Lo único que nosotros merecemos enteramente, ¿qué es? La condenación eterna. De la misma forma, el Señor Jesús se refiere a aquellos tesoros celestiales, hablando de tesoros de carácter celestial, de carácter espiritual, que el cristiano puede gozar. Y es algo que el apóstol Pedro nos permite entender, refiriéndose a esto como la herencia del creyente. En la primera carta que él escribe, en su capítulo 1, versículos 3 y 4, leemos lo siguiente: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Estos tesoros celestiales que menciona el Señor, no solo se nos promete que lo haremos o que los disfrutaremos plenamente en el cielo, sino que podemos ver que nosotros en la actualidad gozamos de un sabor anticipado de este tesoro. Y les pido que reflexionemos en esto. Nosotros actualmente somos personas que somos delante de Dios perdonadas, justificadas y santificadas en Cristo. Y eso lo gozamos actualmente. Nosotros oramos al Señor y confiamos que si pedimos conforme a su voluntad, Él hará lo que pedimos. Y en muchos escenarios podemos ver la respuesta de Dios a nuestras oraciones en este plano terrenal. A pesar de las tribulaciones y los males del mundo caído, nosotros experimentamos profundamente el amor de nuestro Padre Celestial. En este mismo instante, hermanos, nosotros somos partícipes de la plena paz, el gozo y la victoria que tenemos en Cristo Jesús. En este momento somos partícipes de eso. Además, somos templo y morada del Santo Espíritu de Dios. Gozamos de un desarrollo en nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Y eso lo podemos ver en este plano terrenal. Hermanos, nosotros estamos siendo edificados y en ese proceso de edificación llegamos a conocer a nuestro Señor, al cual veremos cara a cara cuando estemos con Él en la eternidad. Pero recibimos de forma anticipada conocimiento de su ser, de su persona, de su carácter, de su obra, de lo que Él hizo por su pueblo. Y además, hermanos, nosotros contamos con el privilegio de poder participar activamente con nuestros recursos económicos en las causas relacionadas con la extensión del reino de Dios. Y créame que conforme lo muestra la Escritura, es la inversión más segura y que tiene dividendos perdurables. ¿Por qué? Porque cuando usted ofrenda, cuando usted entrega de aquello que el Señor le ha dado, usted es consciente que eso va a ser usado para el avance del reino, para que muchos conozcan el Evangelio, para que misioneros sean enviados y prediquen el Evangelio, para que nuestros pastores y nuestras iglesias sean sostenidas. Y eso forma parte del tesoro que nosotros gozamos actualmente, ese privilegio de participar en estas cosas. En ese sentido podemos ver lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su primera carta, capítulo 6, versículos 17 al 19. Leo para ustedes. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. En resumen, hermanos, se trata de actividades temporales con consecuencias eternas. Por eso es que el Señor dice, hagan tesoros en el cielo, porque las cosas que nosotros hagamos en este mundo tienen consecuencias eternas. Y ustedes saben qué es lo mejor de todo, que nada ni nadie
puede quitarnos o deteriorar estos tesoros. ¿Por qué? Porque son dados y preservados por nuestro Señor Jesucristo. Eso es una de las mayores esperanzas que tiene el cristiano. Y para poder ver de una forma panorámica lo que la Biblia nos dice de los tesoros celestiales, podemos decir que consiste en una fidelidad divina que jamás será removida, en una vida segura en Cristo que nunca terminará, en un manantial de agua que jamás dejará de fluir en el interior del que la bebe. Se trata de un don divino que jamás se perderá. Este tesoro celestial se muestra o se evidencia a través de la mano paternal de nuestro Dios, de la cual jamás será arrebatada la oveja del buen pastor. Se trata de una cadena de salvación que la comienza el Señor y la termina el Señor, y nadie la romperá. Se trata de un amor del cual jamás seremos apartados, de un llamamiento que jamás será revocado, de un fundamento que es Cristo, que jamás será destruido, de una herencia, hermanos, que no se marchitará. Esta justicia mayor busca todas estas cosas celestiales. Eso es lo que nos muestra esta porción de la palabra. Y siendo así, hermanos, les invito a que consideremos nuestro tercer y último punto: una justicia mayor que atesora con el corazón. Versículo 21, leo para ustedes: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hermanos, yo les invito a que ustedes piensen y tengan presente que los hombres actúan conforme a sus motivaciones, conforme a sus convicciones y conforme a su propia naturaleza. El hombre no hace algo por nada, porque no somos máquinas, no somos computadores que estamos programados para realizar acciones mecánicas sin razón alguna. Siempre existe una motivación en el corazón del hombre que lo impulsa a hacer o a realizar una determinada acción. Teniendo esto presente, si el verdadero tesoro de una persona y su meta final para todos sus esfuerzos es algo que pertenece a esta tierra, dígase dinero, fama, poder, popularidad, prestigios, etc., entonces hay que saber que el corazón, que es el centro mismo de la vida del hombre, está completamente absorbido por este objetivo mundano. Esa es la realidad. Y aunque el contexto de nuestro pasaje nos indica principalmente que el Señor está hablando de riquezas materiales o de recursos económicos, debemos tener presente que el Señor dice: no hagan tesoros en la tierra, mas no dice: no hagan dinero en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que este mandato aplica no solo para los cristianos que tengan prosperidad económica o que tengan la posibilidad de tener muchas riquezas, sino también para aquellos que no la tienen. ¿Por qué? Porque todos somos tentados a considerar como un tesoro cualquier otra cosa que pertenezca a este mundo. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu estatus, tu casa, tu carro, cualquier cosa que tengas a tu alrededor que forme parte de este mundo, puedes considerarla un tesoro. Conforme a las palabras de nuestro Señor, es evidente, hermanos, que no hay nada más necio, improductivo y vano que poner nuestra confianza y esperanza en aquello que es terrenal y que tarde o temprano va a perecer. Por eso el Señor hace un contraste muy marcado, diciéndole a su pueblo: no hagan tesoros en la tierra, mas hagan tesoros en el cielo. Porque la vista del creyente, hermano, debe ir mucho más allá de esta vida temporal, de esta vida terrenal.
de esta vida que nos ofrece solo cosas corruptas y contaminadas por el pecado. Hermanos, si tu corazón está en el reino de Dios, en sincera y humilde gratitud, reconociendo el glorioso y soberano señorío de Dios sobre tu vida y sobre todas las esferas que te rodean, entonces tú inclinarás tu corazón completamente a hacer la voluntad de Dios, a entregar tu vida por completo al reino. Y en este caso, si tu corazón está inclinada en esta dirección, el dinero para ti no será un estorbo, no será piedra de tropiezo, sino que más bien será una herramienta o un medio que te ayudará a hacer lo que tu Señor te mandó a hacer. Hermanos, yo les invito a que meditemos en esto y no nos engañemos a nosotros mismos, porque nuestro corazón no puede estar en ambos lugares al mismo tiempo. No puede. El corazón no puede estar en el reino celestial al cual pertenecemos y al mismo tiempo en el reino de tinieblas de este mundo. No puede. El Señor lo dijo muy claro: o se le sirve al dinero o se le sirve a Dios. Eso lo dice en Mateo capítulo 6, versículo 24. Y leo para ustedes las palabras del Señor. Él dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eventualmente existirá un hermano que diga: no, hermano, yo sí puedo, yo puedo mantener el equilibrio. No, hermano, no puede. El que te creó y el que te sostiene te está diciendo: no puedes servir a Dios y a las riquezas. No puedes. No existe forma en que las motivaciones mundanas vayan de la mano con las motivaciones celestiales. No existe forma, porque son enteramente incompatibles. Hermano, piensa que aquello que tenga prioridad en tu corazón va a subordinar todo lo demás. Lo que tenga el trono en tu corazón va a someter todas las áreas de tu vida. Y yo te invito a que te preguntes: ¿qué pasaría si una persona intenta mantener su amor por el dinero y su amor por Dios? Como dijimos, es imposible, pero en la práctica vamos a ver que esta persona incluso puede pretender querer usar a Dios para satisfacer sus propios deseos. Yo digo que soy cristiano y que amo a Dios, pero la realidad es que mi corazón está ¿en dónde? En las riquezas del mundo. Yo voy a la iglesia, al culto de los miércoles y oro. ¿Pero por qué oro? Señor, prospera mi empresa. Señor, dame mucho dinero. Señor, que el negocio que estoy haciendo, aunque sea ilegal, Señor, prospéralo, Padre. En esa dirección mi corazón va a orar. Cuando yo ofrendo al Señor, ¿de qué manera mi corazón va a inclinarme a ofrendar? Pensando que Dios va a darme lo mismo o más de lo que yo estoy ofrendándole a Dios. Entonces, dense cuenta, hermanos, que lo que reina en el corazón, lo que tiene prioridad, condiciona todo lo demás. Todo lo demás. Así que no se engañe, hermano. A la luz de este pasaje, examine su corazón y piense qué es lo que está marcando la pauta en mi vida en este momento. ¿Los principios del reino de Dios o los principios del mundo? Y finalmente, hermanos, es importante que nos preguntemos cómo nosotros podemos hacer tesoros en el cielo. En primer lugar, debemos tener una perspectiva justa de lo que es la vida. Debemos entender que este plano terrenal es pasajero y que solo estaremos en ella, en esta vida, temporalmente y como peregrinos. Debemos pensar en Moisés. Es un ejemplo muy bueno para considerar esta realidad. Moisés fue un hombre que fue criado por la hija del faraón. Gozó del privilegio de formar parte de la casta de las autoridades en Egipto. Pero ¿qué fue lo que pasó con Moisés? Dios lo llevó a que abandonara la casa de faraón. ¿Para qué? Para que se dedicara a pastorear ovejas y posteriormente ser el líder de Israel en el Éxodo por 40 años.
¿Por qué Moisés obedeció? Porque como nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 26, Moisés tenía la mirada puesta en la recompensa, en el galardón. Moisés estaba consciente de quién era él y de quién era Dios para él, y que Dios valía la pena por dejarlo todo, todo. Y eso fue lo que Moisés hizo. Hermanos, si tenemos una perspectiva adecuada de nosotros mismos en este mundo, actuaremos de una forma adecuada. Nosotros podremos aumentar y usar nuestros recursos materiales reconociendo con gratitud que es Dios el que los provee y que además el Señor pedirá cuenta por la forma en la que nosotros usamos estos recursos. Y fíjense que sigue el contraste, la marcada diferencia entre el mundo y el cristiano, porque el hombre del mundo se cree dueño de todo lo que posee. En cambio, el cristiano reconoce que es un mayordomo del reino. El mayordomo no es dueño, el mayordomo es administrador de las cosas de su Señor, y su Señor vendrá a pedir cuentas. Hermano, a la luz de este pasaje, yo te pido que no permitas que los bienes y los placeres temporales de este mundo se conviertan en el centro de tu vida. Recuerda que tú vives por y para Cristo, mi hermano. Somos conscientes de que el mundo ejerce una presión impresionante sobre la vida del cristiano. La cultura, la modernidad, el consumismo, el materialismo oprime la vida del cristiano desde todo punto de vista. Y muchas veces esta presión hace que el cristiano dude de quién es y dude de las promesas que el Señor le ha hecho. Pero si eso llegase a ocurrir en tu vida, hermano, yo te animo a que vuelvas al Sermón del Monte, que entres al canal de YouTube y veas cada uno de los sermones que el Señor ha permitido que se prediquen en esta iglesia. ¿Por qué? Porque el Sermón del Monte te va a ayudar a recordar lo que debes hacer como cristiano, pero también te recuerda cómo te ve Dios y cómo Dios te ama en su Hijo Jesús. Y eso te va a ayudar a fortalecer tu fe y a poder soportar la presión que el mundo ejerce sobre nosotros. Retomando el ejercicio inicial, ¿recuerdas la sensación de frustración, de rabia o de tristeza que experimentaste cuando perdiste algún bien material preciado? Bueno, con eso en mente, quiero preguntarte, hermano, ¿quién o qué puede quitarte a Cristo? ¿Quién puede anular todas las promesas que Dios te ha hecho como coheredero del reino de los cielos? ¿Quién puede hacerlo? La respuesta es muy simple, pero muy esperanzadora. Nadie puede hacerlo. Nadie. Ni la persona más poderosa sobre la tierra puede quitarte lo que tienes. Pueden quitarte la vida física, biológica. Pueden hacerte sufrir todo lo que el mundo te quiera hacer sufrir, según Dios lo permita. Pero nadie te puede quitar tu posición en el reino y la herencia que has de recibir. Nadie. Y esa, mi hermano, es la parte más maravillosa de este pasaje, porque podemos ver que el Señor nos da una participación de su victoria sobre el mundo. Hermanos, saber que nada en este mundo puede quitar lo que nuestro Padre nos dio, nos lleva a adorarlo y a exaltarlo por lo que Él ha hecho, porque todo es por su gracia. Y mejor aún, si aquello que recibimos no perece, el gozo y la confianza que experimentamos por causa de ello tampoco perecerá. Por eso es que el cristiano en cualquier circunstancia puede tener gozo, puede tener paz y puede tener confianza. ¿Por qué? Porque el reino al que pertenece, el rey al que le sirve y la herencia que ha de recibir es inconmovible. Nada lo puede alterar. Hermano, y te pido por favor, te lo pido, nunca lo olvides. Tu único y mayor tesoro en el mundo, en el universo y en la vida eterna que tienes por delante es y siempre será Cristo Jesús nuestro Señor. No lo olvides, no lo olvides.
porque el mundo quiere cautivarnos por lo que vemos, por lo que podemos hacer, por los niveles que podemos alcanzar, pero nada se puede comparar con nuestro Señor, que es nuestro más grande tesoro. Y si en este lugar existe alguna persona que no pertenece al reino de los cielos, que no ha creído en el Evangelio de nuestro Señor y que aún se resiste a creer las verdades que han sido proclamadas, amigo, yo te digo de antemano que todo el Sermón del Monte y esta porción que fue expuesta el día de hoy no es para que tú lo obedezcas, porque aunque quieras, no vas a poder. Y si lo intentas, lo vas a hacer por las motivaciones equivocadas, porque la realidad es que tu vida en este momento pertenece al reino de tinieblas. Tú eres hijo de Satanás, como lo declara la Escritura. Y hoy día el Señor te llama una vez más a considerar el alto estándar de su reino, para que de forma desesperada busques a tu Señor, al único que te puede salvar, y concederte el privilegio de formar parte de su reino, de formar parte de su familia y aplicar, obedecer las cosas que Él nos enseña en este sermón. Si no lo haces, debo recordarte lo que dice la palabra. El único fin que te espera es la condenación y el sufrimiento eterno. No hay otra cosa. Este privilegio que gozan los hijos de Dios de disfrutar de las bendiciones, de la herencia dada por Dios en este plano terrenal, tú no lo puedes disfrutar. Tú estás siendo guiado por el mundo, por sus deseos y por lo que el mundo busca. Entonces, amigo, yo te llamo hoy a que creas en el Señor y vengas en Él en arrepentimiento y fe. Y que cada uno de nosotros, hermanos, podamos considerar este sermón y cada uno de los sermones predicados sobre el Sermón del Monte, para que con diligencia y con mucho temor lo podamos obedecer y llevar a la práctica, a la realidad, ese contraste que el Señor hace en su palabra. Los hijos de Dios son diferentes a los hijos del mundo y tenemos el deber de hacerlo. Hermanos, oremos y demos gracias al Señor. Bendito Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de ella tú nos hablas directamente al corazón y nos permites examinar cada una de nuestras motivaciones, nuestra forma de actuar con el estándar que tú nos has revelado. Gracias, Señor, porque aún en tu misericordia y en tu gracia, a ti te ha placido explicarnos las razones y la necesidad de que actuemos conforme a estos principios. Te ruego, Señor, que ayudes a tu iglesia, que ayudes a cada uno de nuestros hermanos a poder esforzarse con diligencia en la gracia que les has concedido en tu Hijo, para cada día ser imitadores de ti y poder ser luz y sal en el mundo, para poder ser verdaderos hijos de Dios y que nuestra justicia sea mayor a la justicia que el mundo cree tener. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te rogamos que nos libres del mal, que nos libres de la tentación y que aún en medio de la caída tú nos levantes y nos fortalezcas por el poder de tu Santo Espíritu. Te lo rogamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.